Bien, en la clase de hoy vamos a ver, vamos a comenzar con el tema de aminoácidos, péptidos y proteínas. Específicamente en la clase de hoy vamos a hablar de, fundamentalmente de algunas propiedades de los aminoácidos y de la síntesis de aminoácidos. ¿Sí? Entonces, bueno, los aminoácidos y las proteínas fundamentalmente forman parte de los seres vivos, son los más abundantes en los seres vivos, estas proteínas, y les quería recomendar el WAVE, que está en el portal Timbó. Ustedes saben que solamente con registrarse pueden acceder a la lectura de este libro. Y el tema de aminoácidos, péptidos y proteínas está muy bien allí en ese libro, así que se los quería recomendar. Bien. Las proteínas, como estábamos diciendo, las proteínas son muy abundantes en la naturaleza, en los organismos vivos, y son biopolímeros de alfa-aminoácidos que se unen por enlaces amidas, que son llamados enlaces peptídicos. Aminoácidos en general vamos a estar considerando aminoácidos, aquellos que son alfa-aminoácidos, es decir, que el grupo amino está en el carbono alfa del carboxilo. ¿Sí? Voy a poner el rojo, así se ve mejor. Entonces, este es un alfa-aminoácido. Como ven, tienen una cadena R, ¿sí? Y lo que va a diferenciar a los distintos aminoácidos es justamente cómo es la cadena R que está unido al carbono alfa. Entonces, las proteínas son polímeros de aminoácidos que están unidos por enlace peptídico, y el enlace peptídico no es más que el enlace amida que se forma entre un grupo carboxilo y de uno de los aminoácidos. Por ejemplo, acá en esta representación tenemos un aminoácido que está aportando su grupo, el grupo ácido carboxílico, para formar el enlace amida con el grupo amino del siguiente aminoácido. ¿Sí? Siempre los aminoácidos, los péptidos, las proteínas, pero bueno, los péptidos, que es lo que ustedes más van a ver, lo van a tratar la semana que viene, en la clase que viene, pero los péptidos siempre los escribimos desde el extremo que llamamos N-terminal, porque imagínense que si estos son varios aminoácidos que están unidos, bueno, va a haber un grupo amino a la izquierda, ¿sí? Y va a haber un grupo ácido carboxílico a la derecha. Todos los otros se supone que están formando enlaces peptídicos. Entonces, el péptido siempre lo vamos a escribir desde el extremo N-terminal al extremo C-terminal. Pero como les decía, lo van a ver, lo vamos a ver un poquito mejor la semana próxima. Y bueno, por supuesto que estas proteínas que están formadas por aminoácidos juegan un rol central en la función de células y órganos. Por ejemplo, las enzimas son proteínas que catalizan transformaciones químicas importantísimas para los seres vivos, y también son constituyentes las proteínas de los receptores. Entonces los receptores, ustedes saben que son los que transfieren la información entre células, así que los receptores formados por proteínas también. ¿Sí? Existen otros.
otras otras funciones, les decía, de las proteínas. A ver, se me trancó la... Bien, ahora sí. Bueno, dentro de las proteínas, digamos, dentro de los aminoácidos que conforman las proteínas, existen 20 aminoácidos naturales, ¿verdad? Estos son los que van a conformar las proteínas, y esos aminoácidos son compuestos ópticamente activos, con excepción del aminoácido más pequeño, que es la glicina. Son todos de la serie L, estos aminoácidos naturales, ¿sí? Pero es de destacar que existen algunos péptidos derivados de microorganismos, ya sean bacterias o ya sean productos del medio marino, ¿sí? Organismos marinos, que producen péptidos con aminoácidos de configuración D, ¿sí? O sea que, pero bueno, los que vamos a hablar fundamentalmente, de los que vamos a estar hablando en estas clases de este curso, son aminoácidos de la serie L, que son los que constituyen las proteínas de los seres humanos, ¿sí? Así que en una proyección de Fischer, nosotros vamos a tener el ácido carboxílico arriba, el carbono 2 unido a ese ácido, y entonces, como son de la serie L, el grupo amino va a estar hacia la izquierda y el hidrógeno hacia la derecha, y la cadena R va a estar hacia abajo, ¿sí? Esto es lo mismo que si nosotros escribiéramos con cuñas, ¿verdad? Y de esa manera el grupo amino es el prioritario, grupo amino hacia el grupo carboxilo, y entonces tendríamos ese aminoácido va a ser entonces S, de configuración absoluta S, ¿sí? El, el tema de, con respecto a la glicina, si ese R es un hidrógeno, entonces deja de ser quiral, por supuesto, porque tenemos dos sustituyentes iguales, ¿sí? Así que la glicina es el aminoácido que tiene dos carbonos, el ácido carboxílico del carbono 1, el grupo amino en el carbono 2, y hay dos hidrógenos en ese carbono 2. En el caso de la glicina, no es ópticamente activo, no tiene carbono quiral, ¿sí? Yo les decía que es S, salvo, en general son S, porque son L aminoácidos, salvo para la cisteína, porque en el caso de la cisteína, el nitrógeno es el primero, pero el segundo, la prioridad la tiene este CH2S. La cisteína tiene un tiol en el carbono 3, ¿sí? Y entonces tenemos que la configuración absoluta de la cisteína va a ser R, ¿sí? Pero es de la serie L, ¿sí? Es el único aminoácido que es de configuración absoluta R. Bueno, y entonces, no sé qué es lo que está pasando, que no me deja
cambiar. Vamos otra vez. Bien, continuamos entonces. Bueno, algunas propiedades de los aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos tienen propiedades y reacciones típicas de las aminas y de los ácidos, pero el hecho de que estén tan próximos, el grupo amino básico y el grupo carboxilo, va a darle propiedades y reacciones exclusivas. ¿Sí? Entonces, eso vamos a ver un poquito ahora. Los sustituyentes R también, por supuesto, van a ser importantísimos a la hora de definir el tipo de reacciones que pueden tener estos compuestos. Entonces, estos sustituyentes R pueden tener distintos grupos funcionales. Y los clasificamos en aminoácidos ácidos, neutros o básicos, de acuerdo a cómo sea la naturaleza de estos grupos R o cadenas laterales de los aminoácidos. Entonces, acá tenemos dentro de los aminoácidos naturales, en primer lugar, los llamados aminoácidos esenciales, que son aquellos que el ser humano tiene que ingresar al organismo porque es incapaz de biosintetizarlos. Entonces, esto lo ingresa a través de la dieta. Entonces, esos aminoácidos esenciales, de acuerdo al R, ¿verdad? Son la valina, ¿sí? Con un isopropilo, la leucina, o sea, todos estos que tienen grupos alquilo, valina, leucina, isoleucina. Después la treonina, que tiene un grupo alcohol, la metionina, que tiene un tioéter, la fenilalanina con un anillo aromático en la cadena lateral, el triptofano, que también tiene un indol, y la lisina, que tiene un grupo amino en la cadena lateral. También están los no esenciales, que por lo tanto el ser humano puede biosintetizarlos. Entonces tenemos la glicina, que es el más pequeño. Bueno, la serina, la arginina, que también tiene un grupo amino básico, la cisteína, que yo les decía, tiene un grupo tiol. Acá está el aspartico, que tiene un ácido carboxílico en la cadena lateral, el glutámico, que también tiene un carboxilo, la glutamina. Bueno, la histidina, la tirosina, que tiene un fenol, la asparagina, y en este caso, acá tenemos representado la prolina. La prolina es el único aminoácido que tiene el grupo amino dentro de un ciclo. ¿Sí? Entonces, como vimos, el ácido aspartico y el ácido glutámico va a ser un aminoácido ácido. La arginina y la lisina, que lo vimos en la diapositiva anterior, son aminoácidos básicos, ¿sí? Y bueno, y los neutros son la glicina, la alanina, todos los que tienen grupos alquilos, ¿sí? Así que eso en cuanto a la clasificación. Ahora bien, estos aminoácidos tienen una función ácido carboxílico y una amina, que las aminas son las bases típicas dentro de la química orgánica, y por lo tanto, si están en la misma molécula, van a poder reaccionar a través de una reacción ácido-base. Entonces, en realidad, cuando nosotros tenemos un aminoácido, lo tenemos bajo forma de suiterión. Suiterión
o iónico, donde tenemos un amonio y un carboxilato, ¿sí? Y esto está muy desplazado hacia la derecha. Entonces, estos compuestos, en realidad, si yo tengo el aminoácido sin proteger, ¿no? Tengo el aminoácido así libre, estos compuestos son compuestos muy polares, ¿verdad? Porque, bueno, tienen dos, este dipolo aquí en la misma molécula. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a ser que van a tener propiedades poco usuales para los compuestos orgánicos que estamos acostumbrados a manejar. Van a tener un alto punto de fusión, son compuestos que son muy solubles en agua, ¿sí? Estoy hablando de el suiterión. Tenemos estrategias para disolverlo en otros disolventes orgánicos que vamos a ver después, pero si tenemos el suiterión, son compuestos más solubles en aguas que en disolventes orgánicos. Bueno, tiene momento dipolar mayor que los ácidos o las aminas y además son menos ácidos que los ácidos carboxílicos y menos básicos que las aminas. ¿Sí? Si vemos el pKa de un ácido carboxílico, aproximadamente 5, en el caso del aminoácido, el pKa va a andar alrededor de 10 porque va a estar dado por la disociación, digamos, del amonio cuaternario para producir la amina más un protón, ¿verdad? Bueno, esta estructura de los aminoácidos hace que ellos sean anfóteros, ¿sí? Es decir, que pueden comportarse como ácidos o como bases. Si partimos de aquí, de este compuesto del suiterión, ¿sí? Donde el amonio tenemos el amonio y el carboxilato, si nosotros lo ponemos en un medio básico, ¿sí? Vamos hacia la izquierda, vamos a poder dejar una carga negativa solamente en la molécula. Si nosotros lo llevamos le agregamos medio ácido, por supuesto llegamos al suiterión del medio. Y a su vez, el suiterión, si se le agrega más ácido, si estamos en un medio lo suficientemente ácido, vamos a llegar a que el carboxilato va a estar como ácido carboxílico y el amonio va a estar presente en la estructura. Así que variando el pH se puede controlar la carga de la molécula, o sea, el de la izquierda tiene carga negativa, el del medio tiene carga neutra, el de la derecha tiene carga positiva. Eso es muy útil cuando se quiere hacer la separación de aminoácidos y el reconocimiento de aminoácidos en bioquímica, fundamentalmente, utilizando electroforesis. Si nosotros consideramos el estado de la carga neta, entonces podemos carga neta cero en el caso del suiterión, por supuesto, que tiene carga neta cero, allí podemos definir el punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es el promedio de las dos constantes de disociación ácida que incluyen al suiterión neutro. Entonces, por ejemplo, en la alanina, ¿sí? El pKa del amonio es 9.69, el pKa del ácido carboxílico es 2.34, y entonces el punto isoeléctrico va a ser el promedio de esos dos. En el caso del aminoácido básico, en el caso de los aminoácidos básicos, el punto isoeléctrico es el promedio de los valores de pKa más alto. O sea, de y entonces es 9.74. En ese punto
este aminoácido, la lisina, va a tener carga neta 0. Y bueno, y en el caso de los aminoácidos ácidos, el punto isoeléctrico se define como el promedio de los pKa de los pKa más bajos que estén presentes en la estructura. Y entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a tener 1.88, que es el pKa del ácido carboxílico, más 3.65 del ácido alfa carboxílico, más 3.65 del ácido de la cadena lateral, dividido 2. ¿Sí? La siguiente diapositiva se las dejamos para que la miren. Básicamente es la técnica de electroforesis, ¿sí? Con un papel a un pH de 6.02, mírenla, y después cualquier cosa nos preguntan o hacemos algún comentario al respecto. ¿Sí? Quiero avanzar para ver si podemos terminar en el día de hoy con toda la parte de la síntesis. Entonces, los aminoácidos, la obtención de los aminoácidos, en general se hace por hidrólisis de proteínas. ¿Sí? Entonces, se hace la hidrólisis de proteínas, la separación de los aminoácidos que nos va a dar, o sea, lo que se hidroliza es el enlace peptídico, el enlace amida de esas proteínas, y se separan los aminoácidos. Pero bueno, si nosotros queremos realizar la síntesis en un laboratorio de química orgánica, vamos a hacer la síntesis a partir de reactivos que tengan bajo peso molecular y no vamos a utilizar una proteína. Entonces, bueno, hay algunas síntesis bastante comunes, que son bastante utilizadas, que son las que vamos a tomar en este curso. En primer lugar, tenemos la aminación reductiva de alfa-cetoácidos. Esta aminación reductiva se dice que es la síntesis biomimética. ¿Por qué? Porque mimetiza o se asemeja a lo que pasa en los organismos vivos. ¿Sí? Entonces, en la biosíntesis nuestra parte de un alfa-cetoácido, ¿sí? Y llega a un aminoácido, cuando hacemos la biosíntesis de un aminoácido. Entonces, la reacción, si la vamos a hacer en nuestro laboratorio, en un laboratorio de química orgánica, lo que hace es utilizar amoníaco en exceso. Tenemos un alfa-cetoácido con una cadena R, que se supone que R va a ser la cadena lateral de ese aminoácido, y entonces lo que queremos hacer es introducir en el carbono alfa al ácido carboxílico un amino. Entonces la reacción de aminación reductiva forma la imina primero con amoníaco en exceso y luego hace una reducción con hidrógeno paladio para obtener el alfa aminoácido. Pero ojo, porque aquí obtenemos mezcla racémica. ¿Sí? Todas las reacciones que vamos a ver de obtención de aminoácidos, que vamos a ver en este curso, producen mezclas racémicas de los aminoácidos. Entonces, habrá una etapa posterior de separación de esa mezcla racémica, utilizando la estrategia de separación de enantiómeros que vamos a repasar un poquito sobre el final de la clase de hoy. Entonces, la aminación directa es la segunda reacción que vamos a ver. En este caso, utilizamos un halogenuro, ¿sí? Que en este caso tiene 2 carbonos, entonces el aminoácido que vamos a obtener acá en este ejemplo va a ser el de 2 carbonos, que es la glicina. ¿Sí? Tenemos un éster que después nos va a dar lugar al ácido carboxílico, y el cloruro lo que va a hacer es actuar como grupo saliente para cuando el amoníaco, también en exceso, que vayamos a poner en la reacción, ataque al carbono 2 de este compuesto.
Entonces, se realiza entonces la síntesis, se prepara la amina en posición 2, y después lo único que restaría es hacer la hidrólisis en un medio ácido, calentando seguramente un poquito, ¿sí? De este éster vamos a pasar al ácido carboxílico. En este caso no les pusimos que es una mezcla racémica porque es el aminoácido glicina que no tiene carbono quiral. Pero si nosotros tuviéramos un grupo R en este carbono 2, ¿sí? Un grupo R cualquiera, por ejemplo metilo, y sería para darnos la alanina, en el caso entonces de la síntesis del aminoácido alanina, con un metilo en esta posición, en la posición 2, eh, eh, vamos a obtener mezcla racémica también de ese aminoácido, de la alanina que estábamos poniendo como ejemplo. Esta reacción, la reacción de aminación directa, en este caso que lo hacemos con un amplio exceso de amoníaco, no, los rendimientos son buenos y se obtiene el compuesto deseado sin problemas. Pero el alcance de esta reacción para el resto de los aminoácidos es limitado, porque tenemos que considerar que pueden existir algunas reacciones secundarias en esta reacción. Es un halógeno donde y estamos poniendo amoníaco y nos está dando una amina, ¿sí? Consideremos que nosotros tenemos en un balón de reacción este halogenuro, le pusimos amoníaco, por ejemplo, y nos da el compuesto bueno, que estábamos esperando, ¿sí? ¿Qué problema puede traer posteriormente el hecho de obtener una amina? A ver si recuerdan, por ejemplo, lo que vieron en alquilación de aminas, ¿sí? Alquilación de aminas, porque en este caso es amoníaco, pero podríamos estar pensando en que el producto de reacción, ¿sí?, se comporta con una amina y que está en presencia de un halogenuro. ¿Qué podría pasar entonces? ¿Cuál sería una reacción secundaria que podría dar a partir de este compuesto, de la formación de este compuesto, de esta amina? Recuerden que yo tengo todo junto adentro del balón, no tengo en compartimentos separados el cloruro con el amoníaco y la amina me da por otro lado. ¿A nadie se le ocurre? Bueno, entonces piensen que esto se va a alquilar, se puede alquilar, o sea, el grupo amino de aquí puede reaccionar con este cloruro y entonces me quedaría una amina alquilada por dos grupos idénticos, ¿sí? A ver si lo escribiré en el pizarrón, a ver qué pasa. ¿Hay alguna pregunta por ahora? Profe, ¿qué tal? Yo tengo Sí. una pregunta así respecto a que dijiste que siempre se va a dar una mezcla racémica mediante este tipo de síntesis, pero ¿cuál sería el mecanismo de ataque del amoníaco al carbono? Porque si fuese una SN2, ¿no tendría que haber una inversión de la configuración? Y no vería por qué no sería siempre por el mismo lado. No, la reacción no es estéreo, porque no hay nada que te dirija
demasiado allí, ¿entendés? Entonces la reacción no va a ser estereoespecífica. Pero no pretendería entrar por el lado opuesto al cloro. Sí, capaz que no mezcla racémica, mezcla de enantiómeros, ahí sí. Capaz que no como mezcla racémica, porque no tengo 50-50, puede ser que haya algo, pero algo de una mayor proporción de uno con respecto al otro enantiómero. Pero vas a tener mezcla, eso es lo que me interesa que recuerdes. ¿Sí? No hay una preferencia marcada de uno por el otro. Bueno, lo que no hay, voy a tratar de que vean el pizarrón. En este caso tengo la amina. A ver si... Yo tengo este reactivo que lo voy a tener dentro del halogenuro, ¿no? Dentro del balón de reacción. Cuando esté en presencia de la amina, ¿sí? Esta amina puede competir con el amoníaco por este sustrato. Y entonces voy a tener una alquilación de esa amina. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuál es la limitante entonces en esa reacción? Es probable que haya una polialquilación. No en el caso de, si yo tengo amoníaco en exceso, puedo controlar de alguna manera que, como este está en exceso, principalmente se forme este de aquí y este no compita con el amoníaco para dar el compuesto dialquilado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque manejo la cantidad de amoníaco respecto a el producto que se está formando. Pero en otros casos, ¿sí? Puede ser que sea importante esa reacción de alquilación, entonces hay que tenerla en cuenta. ¿Ah? Bien, seguimos porque si no estamos... Bien, entonces vimos estas dos reacciones, aminación reductiva de alfa-cetoácidos, aminación directa, utilizando halogenuros, y vamos a pasar a ver estas dos reacciones, estas dos próximas reacciones, que son la síntesis de Gabriel, que utiliza malonato de dietilo, y la síntesis de Sorensen, que también utiliza malonato de dietilo. En esta reacción, en la síntesis de Gabriel, partimos entonces de malonato y se broma la posición alfa, es fácil de bromar la posición alfa a ésteres etílicos o metílicos o lo que sea, también los ácidos carboxílicos se broman en el carbono 2, y entonces con bromo se obtiene este compuesto bromuro. La parte del malonato que va a ser conservada en el aminoácido que vamos a sintetizar, es uno de, uno de los carbonos que tiene el éster etílico, ¿sí? Entonces, ese va a dar lugar, ese éster etílico va a dar lugar al ácido, al grupo funcional ácido que está presente en el alfa aminoácido.
¿Y quién va a darnos, en el caso de la síntesis de Gabriel, el grupo amino? ¿Cómo vamos a introducir ese grupo amino? Bueno, utilizando este reactivo que se llama ftalimida de potasio. La ftalimida, bueno, es un derivado del ácido ftálico que se los muestro acá abajo, es el ácido dicarboxílico, ¿sí? Entonces la ftalimida se forma a partir de ácido ftálico con amoníaco, nos da la ftalimida, y ese protón que tiene la ftalimida, ese NH que quedaría cuando obtenemos la ftalimida, es muy ácido. ¿Por qué? Porque, bueno, esta carga negativa que está acá se estabiliza fácilmente para un lado o se estabiliza fácilmente para el otro, ¿verdad? Tiene los dos carbonilos allí, y entonces el NH de la ftalimida se saca fácilmente, por ejemplo, con una sal de potasio, perdón, una base de potasio, y entonces nos da esta sal, la ftalimida de potasio. Ese es el reactivo de Gabriel, que nos va a dar el grupo amino, nos va a aportar el grupo amino entonces para la obtención del aminoácido. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, esta carga negativa de la ftalimida va a atacar a este carbono, se va a ir bromuro, me va a quedar este compuesto que está acá, donde sustituimos el bromuro por la ftalimida. Luego, si nosotros recordamos, ustedes lo vieron muy bien con Margarita y David, este derivado de malonato tiene un protón que es muy ácido, y por lo tanto con una base fácilmente lo vamos a poder sacar. En este caso se utiliza una base que es etóxido de sodio, porque, bueno, si nosotros utilizamos metóxido de sodio, eso también lo han visto bien, si utilizáramos metóxido de sodio habría una transesterificación acá, y entonces obtendríamos una mezcla de ésteres metílicos y etílicos, ¿tá? Entonces, ese protón se puede sacar, y entonces, ¿qué nos interesa? Introducir el grupo R de la cadena lateral del aminoácido, ¿no? Entonces, a partir de esta, lo ponemos en presencia de una base, generamos el carbanión allí y un halogenuro de alquilo. Ese halogenuro de alquilo entonces va a recibir el ataque de ese carbanión, y se va a liberar el halogenuro de ácido correspondiente. Nos va a quedar entonces ahora la cadena R, ¿sí? Nos quedó un nitrógeno unido al carbono 2, y tenemos los ésteres, ¿sí?, originarios del malonato. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hidrolizar estos ésteres, ¿sí? Y al hidrolizar en un medio ácido, además de la hidrólisis de los ésteres, ocurre la hidrólisis de ftalimida, dejándome entonces este ácido ftálico en el medio de reacción y los etanoles que surgen de la hidrólisis de los ésteres. Así que medio ácido para hidrolizar tanto los ésteres como la ftalimida, dejándome entonces que este intermediario que con calor, ustedes vieron descarboxilación de diácidos, ¿sí?, que estén en posición beta, ¿sí? Este grupo carboxílico está en posición beta con respecto a este carboxilo que está aquí, y entonces se va a eliminar anhídrido carbónico, se descarboxila, y me va a generar entonces el aminoácido deseado como mezcla racémica. El aminoácido entonces con su grupo carboxilo, que vino de
del malonato, el carbono 2 venía del malonato, el R lo introducimos entonces con el halogenuro, y el grupo amino vino de la ftalimida de potasio. ¿Sí? Entonces, esta síntesis de Gabriel es bastante utilizada, al igual que la síntesis de Sorensen. La síntesis de Sorensen es una reacción que aparece en una revista del American Chemical Society. No recuerdo ahora si es un Journal of Organic Chemistry o es un Journal of American Chemical Society, pero es del año 1928. Y está muy bien explicado toda la técnica y todos los pasos que hay que dar. Y les voy a comentar algunas variaciones que en el grupo donde yo trabajo en un momento quisieron hacer, querían obtener un aminoácido no natural, la glicina, o sea, la glicina con un alilo en posición 2, en el carbono 2, y resulta que quisieron hacer algunas modificaciones, pero nunca les dio tan bien como utilizando el paper, la técnica que está descrita en esa revista, que es la síntesis de Sorensen. A veces a mí me gusta comentar estas cosas porque a veces esos investigadores, esos científicos de otras épocas, trabajaban de una manera tan ordenada y habían hecho absolutamente tantas pruebas que después lo que quedaba publicado era la mejor metodología de una serie que habían probado, pero que muchas veces eso no se recoge en la publicación. Entonces, los investigadores, los científicos de esas épocas en general se trabajaba muy dura, con muchos experimentos, y si ustedes tienen la suerte de usar una técnica que les sirva de esa época, úsenla tranquilos porque seguro que va a funcionar muy bien. A veces tenemos dudas cuando tenemos técnicas que son muy nuevas porque, bueno, falta algún detalle que no se dice en la publicación y a veces no funciona tan bien como se describe en la publicación. Entonces, el caso de Sorensen es muy destacable. Bueno, Sorensen parte del malonato de dietilo, ¿sí? Y usa ácido nitroso para incorporar el nitrógeno del aminoácido. Y entonces pasa a darnos una oxima aquí, se obtiene esta oxima que luego se reduce y se acetila. ¿Sí? Se reduce y se acetila para generar entonces este acetamido, es una amida, acetamida, malonato de dietilo. Es una amida, entonces, y este compuesto se vende, entonces hay veces que se parte directamente de ese compuesto y no se sintetiza previamente la acetamida malonato de dietilo. Entonces, después que tenemos la amina, que está protegida, ¿verdad?, bajo forma de acetato, y tenemos los ésteres del malonato, y sabemos de la acidez de este protón que está en este carbono 2, entonces, muy similar a lo que se hace con la síntesis de Gabriel, sabemos que ese protón es un protón ácido, y por lo tanto vamos a poder sacar ese protón utilizando una base. ¿Qué base? Etóxido de sodio, por lo mismo que comentamos hace un momentito, ¿sí? Tenemos ésteres etílicos, así que, bueno, el etóxido de sodio es suficiente para sacar ese protón, y lo que hace es entonces un ataque nucleofílico a el carbono que sostiene al halogenuro. Entonces,
el grupo R que es la cadena lateral del aminoácido que me interesaba, en el caso que yo les estaba comentando del laboratorio mío, de una compañera que estaba sintetizando la L-glicina, este grupo R es un alilo, ¿sí? De 3 carbonos con un doble enlace. Y bueno, llegado a este punto, entonces tenemos la amina, tenemos el grupo R y tenemos el ácido carboxílico. ¿Qué tenemos que hacer? Hidrolizar los ésteres, descarboxilar, de la misma manera que descarboxilábamos en la síntesis de Gabriel, quedarnos con un solo ácido carboxílico y, a su vez, hidrolizar la amida también. Entonces, miren lo que hace Sorensen y que bueno, que en realidad es acá donde trataron de hacerlo distinto y no hubo caso de que funcionara del todo bien. Sorensen primero hidroliza los ésteres, ¿sí? Con soda. Hidroliza los ésteres, ¿sí? Porque la amida no se puede hidrolizar en un medio básico. Así que acá primero se hidrolizan los ésteres y luego sí lo pone en contacto con, pasa un medio ácido fuerte, con calor, y entonces ahí se produce la hidrólisis de la amida, pero también la descarboxilación. Así que aquí, si quieren, pueden poner CO2 perdiéndose y nos queda entonces la amina, el grupo R, unido al carbono 2, y el ácido carboxílico. Bueno, otra vez, esto no es representación de Fischer, ¿sí? Esto no es representación de Fischer, es una mezcla racémica. ¿Dónde está el proceso de racemización acá? ¿Dónde se da ese proceso de racemización? Esta molécula que tengo acá, este derivado que tiene la amina, que ya tiene el grupo R, que tiene los dos ésteres, ¿es quiral? ¿Es quiral este compuesto? No. No, ¿verdad? Tengo dos grupos ésteres, así que hasta acá no tenemos, no tenemos carbono quiral. ¿Dónde se produce la mezcla racémica? Entonces, cuando hacemos la hidrólisis con soda, no, ¿verdad? Porque seguimos manteniendo dos ácidos carboxílicos. Es cuando se descarboxila, ¿verdad? Cuando perdemos uno de esos carboxílicos, se ingresa un protón, entonces ahí nos da la entrada de ese hidrógeno por un lado o por el otro y nos queda esa mezcla racémica. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Bueno, si no tenemos preguntas, seguimos con la última síntesis que vamos a ver, que es la síntesis de Strecker. En realidad me quedó 4, pero creo que es la 5. Sí, claro. Es la quinta, este número es 5, la síntesis de Strecker, que utiliza cianhídrico. Entonces, utiliza como fuente del carboxilo, o sea que va a derivar en el carboxilo del aminoácido, un aldehído. ¿Sí? Un aldehído que, perdón, como cadena lateral y carbono 2, ¿sí? El aldehído. Cadena lateral, el R y el carbono 2. Y luego, como fuente de nitrógeno, amoníaco, y como fuente del carboxilo que nos va a dar después el amino, que va a estar presente en el aminoácido, el cianuro. Entonces,
Esta reacción primero pasa por la formación de este compuesto donde tenemos un cianuro y una amina, ¿sí? El mecanismo está aquí abajo, el aldehído forma una imina primero, esa imina entonces es atacada por cianuro y nos forma este compuesto que tenemos acá como intermediario. Y luego lo que hay que hacer es la hidrólisis de ese nitrilo utilizando un medio ácido, ¿sí? Con calor seguramente, para que la reacción vaya más rápida. La hidrólisis de nitrilos, ustedes no sé si la han visto, pero bueno, le pusimos acá el mecanismo, pasa en primer lugar por la formación de una amida, ¿sí? Y luego, posteriormente, esa amida se hidroliza otra vez, perdiéndose amoníaco, para dar lugar al ácido carboxílico. Así que, a partir del nitrilo, se hidroliza ese nitrilo pasando por la amida y posteriormente nos da entonces la hidrólisis de esa amida, el ácido carboxílico. Bueno, otra vez aquí obtenemos una mezcla racémica, ¿sí? Esto no es proyección de Fischer, obtenemos una mezcla racémica. La entrada del cianuro puede ser por un lado o por el otro, por lo tanto, podemos obtener mezclas racémicas, ¿sí? Bueno, y entonces, como teniendo estos compuestos, estos aminoácidos que sintetizamos, en general no nos va a gustar o vamos a preferir no utilizar las mezclas racémicas si vamos a hacer reacciones sobre esos aminoácidos, ¿no? Por ejemplo, si lo vamos a utilizar para la formación de un péptido, ¿sí? Lo vamos a hacer reaccionar con otro aminoácido, por ejemplo, para formar un dipéptido, bueno, capaz que me interesa no utilizar esa mezcla racémica y hacer la separación de esas mezclas racémicas o mezclas de enantiómeros, para hablar más correctamente, mezclas de enantiómeros. Y me gustaría saber si ustedes recuerdan haber visto en Orgánica 101 algo acerca de la resolución de mezclas de enantiómeros. ¿Alguien se acuerda? Si vieron resolución de mezclas de enantiómeros. Resolución se supone que es separación, ¿verdad? Separación de mezclas de enantiómeros. A ver, acá me dice Isabela que cree que no recuerda, Joaquín tampoco, bien. Bueno, entonces vamos a detenernos un poquito, el tiempo que podamos, vamos a detenernos acá para ver si queda claro cuál es la idea, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una mezcla de enantiómeros, hay una estrategia que es la de formación, en primer lugar, la formación de sales diasteroméricas. ¿Sí? Cuando ustedes saben que los diasterómeros tienen propiedades físicas distintas, químicas también, por lo tanto yo voy a poder, si yo logro pasar una mezcla de enantiómeros a una mezcla de diasteroisómeros, vamos a poder separar esos diasteroisómeros. ¿Y qué se les ocurre? ¿Cómo podemos nosotros transformar una mezcla de enantiómeros en una mezcla de diasteroisómeros o de epímeros?
¿sí? Supongamos que tengo dos aminoácidos, uno con configuración R, el otro con configuración S. ¿Sí? ¿Cómo puedo transformar esa mezcla de enantiómeros en algo que sea una mezcla de diastereoisómeros? ¿Qué pasa si yo agrego algo a la estructura de cada uno de esos enantiómeros, algo que tenga un carbono quiral más? ¿Sí? Es lo que se utiliza cuando estamos pensando en la formación de sales diasteroméricas. ¿Sí? Yo utilizo lo que se llama un auxiliar quiral, que, como su nombre lo indica, tiene al menos un carbono quiral, y entonces, en este caso, como estamos hablando de aminoácidos, ¿sí? Tienen un grupo ácido y tienen un grupo amino. Entonces, si tengo un grupo ácido carboxílico en la molécula, yo voy a poder hacerlo reaccionar con una base que sea quiral, por ejemplo, la bruxina o la estricnina. Son compuestos muy complejos, bastante complicados, pero se los utiliza bastante porque tienen carbonos quirales. No vamos a mirar cuáles son, pero ustedes lo ven claramente, que tienen carbonos quirales en la estructura. Y entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que al yo formar la sal con mezclas de enantiómeros, lo que voy a obtener es mezclas de diastereoisómeros. Vamos a pasar con el uso de auxiliares quirales, vamos a pasar acá al ácido camfor sulfónico, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo que está acá y entonces después volvemos a las bases porque va a ser más fácil. Miren acá, tienen dibujado la 2R-fenilglicina y la 2S-fenilglicina. O sea, es una mezcla de enantiómeros. ¿tá? Entonces, esta mezcla de enantiómeros, si nosotros lo ponemos en presencia de ácido camfor sulfónico, el ácido sulfónico va a hacer una reacción ácido-base con el grupo amino de estos ácidos de la fenilglicina, de estos aminoácidos de la fenilglicina. Si nosotros miramos el ácido camfor sulfónico, ¿qué características tiene? Bueno, lo que yo les decía, en este caso tiene dos carbonos quirales, ¿sí? Tiene dos carbonos quirales, y entonces esos carbonos quirales tienen una estereoquímica definida. Por ejemplo, 2R5S, no sé, no me acuerdo tiene 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Sería 3R, por ejemplo, 5S, no importa, 6S. Entonces, lo importante es que tiene el camfor sulfónico esa estereoquímica definida, ¿sí? Y al hacerlo reaccionar con la 2R-fenilglicina, me va a dar este compuesto que está acá arriba, que está marcado acá, que es una sal. ¿Sal por qué? Porque, bueno, el ácido sulfónico quedó como sulfonato, la amina quedó como amonio. Esto es una sal que, si ustedes se fijan, en este caso, la 2S-fenilglicina reaccionó también con el ácido sulfónico, y si ustedes se fijan, de esta mezcla, ¿sí? Esta mezcla de la sal de la 2R y de la sal de la 2S, acá difieren en la estereoquímica del carbono que tiene el grupo amino, ¿sí? Difieren allí, o sea, son epímeros estas dos sales, ¿sí? Son sales, entonces, diasteroméricas. Entonces, por ser sales diasteroméricas, estos dos compuestos se van a poder separar porque tienen propiedades físicas distintas, ¿sí?
En este caso lo hicimos con el ácido canforsulfónico, pero ustedes pueden suponer con cualquier otro ácido que sea quiral. Lo importante es que sea R, por ejemplo, o que sea S, pero que no sea mezcla de R y S, ¿sí? O sea, que sea un compuesto puro, puro enantioméricamente, ¿sí? ¿Se entendió esto? Si no, tratamos de insistir un poquito más. Me interesa si se entendió aquí con el uso del camfor sulfónico, para volver un poquito sobre el uso de las bases brucina y estricnina. Sí, sí, se entendió. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Cómo decime. se puede separar después un compuesto del otro? ¿Podés hablar un Las poquito más sales. alto porque no te escucho? Hola, ¿ahí se escucha? Hola Joaquín, sí, decime. Preguntaba, ¿cómo se pueden separar un compuesto del otro, o sea, a partir de las sales? A partir de las sales, bueno, eso justamente, si tú agregas ácido acá, si tú agregas un ácido acá, se va a protonar el sulfonato y te va a dejar libre este aminoácido, la 2R-fenilglicina en el primer caso. De la misma manera, agregando ácido acá, se protona el sulfonato, deja de ser el contraión del amonio, y entonces me va a dejar este aminoácido, la 2S-fenilglicina, separada de del contraión original. ¿Sí? Claro, pero no se supone que las sales están juntas. Las sales, tú lo que querés saber es cómo separamos las sales diasteroméricas. Claro, Las sales, porque estarías como que en el mismo punto que antes, bueno, ¿no? ¿qué opinan los demás? ¿Cómo separamos las sales diasteroméricas? A ver si lo entendieron. ¿Cuál es la idea? Las sales, Poner, por ejemplo, un disolvente. O sea, hay un disolvente que va a disolver uno y otro no. Entonces ahí ya la separás. claro, porque Joaquín, la base de esto es que al formar diasterómeros, estoy formando compuestos que ya se diferencian en las propiedades físicas. Entonces, al tener distintas propiedades físicas, puedo hacer un estudio de distintos disolventes a ver cuál me deja precipitado o cristalizado uno y el otro me lo deja soluble en el disolvente que elegí. ¿Se entendió, Joaquín? Sí, se entendió, gracias. Por ejemplo, tipo, uso un disolvente con determinada estereoquímica, No, ponerle que sea igual no, o no eso no tiene nada que estereoquímica. ver. No, estereoquímica no. Usás, yo qué sé, diclorometano, éter de hexano. Usás metanol, acetato de etilo. Cualquier disolvente o mezclas de disolventes que lo que van a hacer es disolverte uno y el otro te lo dejan cristalizado. ¿Entendés? Es como que vos tuvieras, yo qué sé, cloruro de sodio y, no sé, acetato de amonio. ¿Sí? Son dos compuestos que tienen propiedades físicas distintas. Entonces, si encontrás un disolvente, porque también eso hay que hacerlo, ¿verdad? No es tan fácil, hay que buscar un disolvente adecuado que me disuelva uno y el otro me lo haga cristalizar. ¿Sí? Perfecto, se entendió, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces, en este punto, con el ácido tartárico, con el ácido canforsulfónico que vimos, el ácido tartárico también se utiliza bastante para separación de aminoácidos, podemos volver entonces acá a las bases bruxina y estricnina,
la base del concepto que estamos usando es exactamente el mismo que el que usamos en camfor sulfónico. Si yo pongo, por ejemplo, esta mezcla, la 2R-fenilglicina y la 2S-fenilglicina con la brucina, por ejemplo, ¿sí? Lo que voy a formar son sales diasteroméricas. ¿Por qué? Porque la brucina como contraión, ¿sí? Ahí en ese caso va a quedar la fenilglicina como carboxilato, ese va a ser el anión, y la brucina va a ser, alguno de esos nitrógenos va a ser el amonio de este nitrógeno va a ser el amonio, esto es una amida, perdón, este nitrógeno va a quedar como amonio, o sea, esta es la base que me va a sacar el protón de la fenilglicina, y entonces voy a formar dos pares de sales, que por lo tanto van a tener todos los carbonos quirales que tiene la brucina, se van a conservar, pero van a diferir en la estereoquímica en posición 2 de la fenilglicina. Por lo tanto, esos compuestos son epímeros, por lo tanto, son sales diasteroméricas y las puedo separar. Me interesa también que ustedes, esto es por formación de sales, porque tenemos presencias de grupo amino, de grupo ácido carboxílico, pero para cualquier compuesto en general, esta metodología de uso de auxiliares quirales se puede utilizar sin problema, siempre que por ahí tengo que hacer una reacción. Supongamos que yo tengo un alcohol quiral. ¿Sí? Me voy a detener un poquito porque es interesante que ustedes lo vean. Si ustedes tienen un alcohol quiral, ¿sí? y lo obtuvieron como mezcla racémica, ustedes pueden, no tiene grupo amino, no tiene ácido carboxílico, entonces no voy a poder formar sales, pero sí voy a poder formar algún derivado de ese alcohol, que el más sencillo es un éster, por ejemplo. Entonces, supongamos que yo tengo un alcohol que no necesariamente tiene que estar en el carbono quiral. ¿Sí? Este alcohol, ¿sí? Si yo lo hago reaccionar con un ácido carboxílico cualquiera, donde tenga R1, R1, R2, y acabo de poner un protón. Si yo hago esta reacción catalizada siempre por un medio ácido, fluoruro de hidrógeno y gas, ¿sí? Voy a formar un éster que acá, bueno, lo voy a poner en otro color, o si se nota. Un éster que voy a... tengo este y tengo el otro, y los tengo juntos, es decir, este primer compuesto y este segundo compuesto los tengo
mezclados. Entonces, cuando ustedes hagan la reacción con este ácido del segundo, van a tener esta mezcla, voy a poner un más acá, esta mezcla de compuestos, ¿sí? Esta mezcla que esta mezcla que tengo acá, la hice reaccionar con un ácido carboxílico que es quiral, ¿sí? Que tiene una configuración, vamos a suponer que tiene una configuración R, y este tiene una configuración S, y este tiene una configuración R, porque dijimos que eran mezclas de enantiómeros, ¿sí? Estoy suponiendo nada más, mezclas de enantiómeros, y acá este ácido también tiene una configuración absoluta R, idéntica, ¿sí? Entonces, una de las moléculas va a reaccionar con el enantiómero de arriba, otra molécula va a reaccionar con el enantiómero de abajo, ¿y qué vamos a obtener? Vamos a obtener estos dos ésteres. ¿Cómo son entre sí ahora estos dos ésteres? Bueno, en este caso dijimos que este era S y este era R. Y en este caso dijimos que este era R y este era R. ¿Cómo son entre sí estos dos compuestos? Epímeros, son mezclas de diastereoisómeros, por lo tanto, transformé mi problema de una mezcla de enantiómeros a una mezcla de diastereoisómeros. ¿Sí? Estos son diastereoisómeros. Y ahora sí, puedo encontrar un disolvente, por ejemplo, que me cristalice uno y el otro me lo deje en solución. Entonces, transformé mi problema en una mezcla. ¿Y qué hacemos después? Bueno, lo que preguntaba Joaquín, creo que en realidad no preguntó eso, pero yo me imaginé que estaba preguntando eso. Yo tengo este compuesto ahora bajo forma de éster. Bueno, ustedes me pueden decir, bueno, pero a mí no me interesa el éster, yo me quiero quedar con el alcohol. Bueno, lo que vamos a hacer es, luego de separar la mezcla de diastereoisómeros, me quedo con un éster por un lado, el otro éster por el otro lado, lo hidrolizamos y ahí nos quedamos con el alcohol que queríamos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió, chicos? ¿Cuál es la idea del uso de auxiliares quirales? Auxilian, ¿sí? Y son quirales, auxilian para la separación de enantiómeros y son quirales. Bueno, la otra reacción que quiero ver es la separación de mezclas racémicas, pero utilizando una resolución enzimática. Yo les decía en algún momento que las enzimas son, están constituidas por alfa-aminoácidos y por lo tanto son específicas. Son quirales, ¿verdad? Al tener alfa-aminoácidos van a tener muchos carbonos quirales, son quirales, y por lo tanto esa quiralidad le va a permitir que sean estereoespecíficas a la hora de realizar una determinada reacción. Entonces,
Esto es lo que vamos a usar aquí. Vamos a utilizar una enzima, voy a mostrarles cómo es el uso de esta enzima que se llama acilasa. Entonces, si nosotros tenemos esta mezcla racémica de 2 aminoácidos con una cadena R, ¿verdad? Y tiene, en este caso es un L aminoácido porque tiene el amino a la izquierda y este otro es el D aminoácido. En este caso, mezcla racémica, ¿sí? 50-50 de estos enantiómeros. Lo primero que se hace es acetilar, ¿sí? El grupo amino con anhídrido acético. Se acetila entonces el grupo amino de esos aminoácidos, de esa mezcla racémica. Seguimos teniendo una mezcla racémica acá. Pero ¿qué sucede? Al ser amidas, estas que yo formé acá, una acetamida, ¿verdad? Lo que podemos usar es una enzima acilasa que va a hidrolizar exclusivamente la amida del L-aminoácido, es decir, el compuesto que está escrito aquí a la izquierda. Solamente ese. ¿Por qué hidroliza la amida del L-aminoácido solamente? ¿Por qué les parece que va a hidrolizar solamente el aminoácido, la amida del L-aminoácido? Estas enzimas son naturales. Por lo tanto, hidroliza el aminoácido natural. Exacto, va a hidrolizar la amida de un aminoácido natural, ¿sí? El aminoácido D no lo va a la amida del aminoácido D no lo va a hidrolizar. Y entonces, llegado a este punto, vamos a tener el aminoácido L ya preparado, libre, pero si nos interesa el D, acá vamos a tener el D aminoácido acetilado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo separamos esta mezcla, estos dos compuestos? ¿Qué les parece? Son compuestos distintos, ¿verdad? Uno está acetilado, el otro no está acetilado, o sea que seguro que tienen propiedades físicas distintas, ¿sí? Uno es muy polar, que es el caso del aminoácido, muy polar, este no tanto porque el grupo amino está acetilado, así que sin duda que lo voy a poder cristalizar a uno y ver qué cortes de disolvente puedo llegar a utilizar para tener el compuesto, los compuestos separados. Así que primero separamos entonces por propiedades físicas distintas, porque son compuestos, se diferencian mucho, y luego si me interesa el D-aminoácido, ¿qué harían? ¿Qué harían si les interesa el D-aminoácido? Y separás los últimos dos compuestos y después hidrolizás por tu cuenta el aminoácido de acetilado. Exacto. Lo hidrolizamos. Hidrólisis de amidas, ¿sí? De una amida, de la acetamida, lo vamos a hidrolizar en un medio ácido, calentando seguramente, pero podemos llegar a obtener sin problema el D-aminoácido. Muchas veces puede suceder que justamente eso sea lo que nos interesa, porque el L-aminoácido, nosotros, como yo les decía, en general, si es un aminoácido natural, no lo sintetizamos porque se puede obtener a un precio adecuado, bastante bajo, y entonces se compra como reactivo.
Pero si nosotros queremos poner en nuestro aminoácido cadenas R que no sean de aminoácidos naturales, capaz que tenemos que hacer la síntesis, como vimos hace un poquito, que hablaba de la alillicina. Entonces hacemos la síntesis ahí y luego separamos. Y capaz que si nos interesa entonces el D aminoácido, nos quedamos con el D luego de la hidrólisis de esta acetamida. Muy bien. Bueno, por último, pasar un poquito rápido esto, pero nos va a servir muchísimo cuando veamos la síntesis de péptidos. ¿Sí? La síntesis de péptidos que yo les decía que se hace en el laboratorio y vamos a ver toda la metodología de síntesis de péptidos a partir de los aminoácidos, ¿no? Entonces, para esa síntesis vamos a tener que ver o aplicar algunas de las reacciones que vamos a ver ahora rápidamente y que ustedes ya las conocen. La reacción de esterificación de un ácido carboxílico. Nos interesa que recuerden siempre las condiciones de formación de ésteres y que lo pongan en la flecha. Si yo voy a formar el éster, preciso una catálisis ácida, ¿sí? Entonces, puedo formar el éster a partir del aminoácido con un alcohol y le agrego cloruro de hidrógeno gas. Por ejemplo, catalizo con ácido y nos va a dar el éster. ¿Cómo hidrolizamos? Eso también nos va a interesar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a proteger ácidos carboxílicos formando ésteres para la síntesis de péptidos, pero después lo vamos a desproteger. Cuando hagamos las reacciones, al final, seguramente nos va a interesar desproteger ese éster y dejar el ácido libre. Entonces, lo que se utiliza es una hidrólisis básica, potasa, en agua, o una hidrólisis ácida. A veces la hidrólisis ácida requiere un poquitito de calor, la hidrólisis básica en general lo hacemos a temperatura ambiente. Con soda o potasa al 10% funciona muy bien. Bueno, y después, si nosotros tenemos un éster bencílico, ¿sí? Es decir, el alcohol bencílico fue el que esterificó, ¿no? O se utilizó alcohol bencílico para formar este éster. Entonces, esa desprotección para obtener el ácido lo hacemos hidrogenando. Entonces, el bencilo se reduce y pasa a tolueno, generándonos entonces el aminoácido desprotegido. Otra reacción que seguro ya han visto y que por supuesto al tener un grupo amino, los aminoácidos son capaces de dar, es la reacción de acilación del grupo amino a través con un halogenuro, con un cloruro de benzoilo. Y acá pusimos un medio básico. ¿Por qué? Bueno, porque aquí nosotros escribimos el aminoácido como suiterión, es decir, amonio y carboxilato. ¿Qué es lo que sucede? Porque ustedes tienen el grupo ácido, el grupo amino en la misma molécula, entonces va a dar una reacción ácido-base y va a generar ese suiterión. Entonces, como este grupo amino está cargado, muchas veces se prefiere, para asegurarnos de que la reacción sea rápida, fácilmente se prefiere agregar un medio básico para quedarnos entonces con la amina y no con el amonio. Entonces, la amina va a atacar al carbono del cloruro de ácido. Esto se hace a temperatura de 4 grados, 2 horas, y luego se protona el ácido carboxílico, por supuesto, porque si no quedaría como carboxilato, porque estamos en un medio básico.
Así que este ácido simplemente es para la protonación del grupo ácido carboxílico. Entonces, lo que tenemos es la formación de una amida aquí. Y bueno, además de este tipo, esta es una benzamida, además de esta amida podemos formar, por ejemplo, acetamidas con anhídrido acético, que era lo que veíamos recién con la resolución en la resolución enzimática. ¿Sí? Fíjense, acá a mí me gusta mostrar estas cosas para que ustedes tengan en cuenta. Se puede hacer la reacción con el suiterión solo y anhídrido acético como disolvente, pero tengo que subir la temperatura. Tengo que tener 100 grados, durante 100 grados podemos obtener la acetilación de esta amina, de la amina, para formar la acetamida. Sin embargo, si nosotros hacemos la reacción en piridina, anhídrido acético en piridina, cosa de desprotonar ese amonio, ¿sí? Podemos hacerlo a temperatura ambiente. Entonces, a temperatura ambiente la reacción funciona muy bien, más o menos también máximo 2 horas, tiempo de reacción, ya va a estar pronta, y luego el medio ácido es simplemente para protonar el carboxilato que se forma al tener la piridina en el medio. Bueno, y por último, esto me interesa mostrarlo porque cuando trabajamos con aminoácidos es una reacción muy utilizada para reconocer si tenemos un grupo amino libre o ese grupo amino reaccionó formándonos alguna otra cosa. Es la reacción esta con ninhidrina. ¿Sí? Nosotros hacemos, si estamos trabajando en síntesis, en general hacemos cromatografía en capa fina, cuando estamos siguiendo una reacción, pusimos los reactivos, y bueno, yo que sé, a los 15, 20 minutos hacemos una cromatografía en capa fina, y sembramos los reactivos, y vemos si la reacción empezó a dar, si obtuve algún compuesto nuevo, diferente de los reactivos que utilicé. Entonces, muchas veces esa reacción, esa TLC, esa cromatografía en capa fina, la podemos revelar con reveladores universales, por ejemplo, con una lámpara ultravioleta, si los compuestos absorben al UV, la vamos a ver, ¿verdad? Unas manchas violetas en la cromatografía. Si se puede utilizar yodo, que es bastante universal, o sea, revelan bastante casi todos los compuestos, pero cuando trabajamos con aminoácidos es muy común que hagamos, que pongamos en contacto la placa de TLC con una solución de ninhidrina. Y después le damos un poquito de calor, y entonces si tenemos un grupo amino libre, se va a colorear, ¿sí? Va a haber las manchas que vamos a ver en las TLC donde haya un amino libre, un aminoácido, por ejemplo, con un amino libre, se va a colorear y nos va a dejar distintos colores. A veces hay algunos que son violetas, azules, otros pueden aparecer naranjas o más rojizos. ¿Sí? Entonces, esta reacción con inhidrina, yo recuerdo también que se usaba en analítica, no sé ahora, pero en algún momento se usaba en analítica para hacer, digamos, reacciones de coloración con grupos aminas, y entonces, dependiendo de la concentración de esa amina en la solución, vamos a obtener coloraciones más tenues o más oscuras, digamos, dentro de ese color azul violeta que la ninhidrina es capaz de dar con las aminas. Entonces, simplemente les mostramos la reacción para mostrarles que en definitiva se está formando un compuesto que es coloreado, ¿sí? Es una reacción muy específica para aminas primarias, ¿sí? Las aminas secundarias ya
no dan esta reacción. Entonces, y por ejemplo, las aminas que son derivadas de anillos aromáticos, por ejemplo, una anilina, tampoco da muy bien esta reacción. Depende de la amina, pero tampoco da muy bien esta reacción. Entonces, porque bueno, esas aminas no son muy nucleofílicas y yo preciso que mi amina sea nucleofílica para que se formen estos intermediarios, se descarboxila con calor este grupo ácido que se forma en primer lugar, y luego comienza a haber un tautomerismo, y luego con esa imina que se forma en el medio, las iminas son bastante lábiles, y entonces en un medio acuoso con calor, simplemente me va a liberar un aldehído y este grupo amino, que luego reacciona nuevamente con una molécula más de ninhidrina para dar entonces ahí sí este aducto de color azul-violeta. ¿Sí? Es simplemente esta reacción como para que explicarles cuál es por qué se forma ese color, pero bueno, es una reacción muy utilizada, la reacción con ninhidrina, para saber tanto en forma cualitativa si hay presente un aminoácido como en forma cuantitativa, ¿no? Y es muy específica, además. Bueno, no sé si tienen preguntas. Creo que con esto estaríamos terminando la parte de síntesis de aminoácidos. Para la clase próxima comenzar con la parte de péptidos. ¿Alguna pregunta?